A esta hora de la tarde en el programa nos acompaña ya la licenciada Rosa Benítez. Ella va con el número 2 en el Frente Amplio para el Congreso de la República. Vamos a darle la cordial bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer mis propuestas. Vamos a conocer un poco de Rosa Benítez. ¿Quién es Rosa Benítez? ¿Cómo se presenta ante la libertad para ganar un voto? Rosa Benítez es, como lo has mencionado, licenciada profesional en arte. También soy bachiller en arquitectura. Soy docente universitaria y en la actualidad vengo culminando una maestría en gestión del patrimonio cultural. Me he desempeñado en el sector público como en el sector privado. Por más de 20 años vengo trabajando por la educación y la cultura de los niños y jóvenes. ¿De dónde es Rosa Benítez? Rosa Benítez es de la ciudad de Trujillo, ha viajado por toda la región La Libertad dentro del espacio que le ha correspondido como gerente de educación y cultura de la Municipalidad Provincial de Trujillo, pero también como artista ha recorrido el Perú, bueno, y también he tenido la posibilidad de viajar fuera de nuestra patria. ¿Por qué cree que Rosa Benítez debe llegar al Congreso de la República? En primer lugar, considero que soy una persona que ha demostrado eficiencia en la gestión pública. Sabemos que muchos de los funcionarios que han pasado por nuestra región o por la municipalidad o quien también a nivel nacional no han dejado bien en alto la gestión pública. Soy una persona que tiene la hoja de vida limpia, no tengo denuncias ni ninguna mancha de corrupción, algo que se me acuse. También considero que es importante respaldar a Rosa Benítez porque proviene, o mejor dicho, trabaja por el sector educación y cultura, que es el pilar de desarrollo de la región La Libertad, que no se le ha dado todo el énfasis y lo necesario para salir adelante, pero también es necesario que sepan que pertenezco recién, porque soy nueva en política, soy rostro nuevo en política, a una agrupación que ha dado muestras de coherencia en el último Parlamento disuelto, el Congreso de la República, es el Frente Amplio. El Frente Amplio, liderado por Marco Arana a nivel nacional, es un partido que han sido catalogado como uno de los primeros en respaldar la decisión del pueblo de sacar el Parlamento que se disolvió el año pasado, 2019, y también ha dado muestras de coherencia el Frente Amplio porque los parlamentarios siempre han legislado para las mayorías y no para una minoría. Entonces, creo que son tres razones importantes por las que votar por Rosa Benítez. En primer lugar, por ser una profesional mujer, nueva en política, sin denuncias ni mancha de corrupción, porque pertenezco a un partido que ha sido coherente y es coherente con lo que habla, con lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Y en tercer lugar, porque tengo un trabajo de más de 20 años demostrado en un sector que es necesario para la región, que es la educación. Muy bien, hablando de educación, hablando de gestión pública y tal como lo ha manifestado, muchas veces la función pública no ha sido catalogada bien en el Perú. ¿Cómo es que dentro de sus propuestas es el promover una ley de la erradicación definitiva, obviamente, de estos contratos CAS? ¿Cómo es que ustedes piensan llegar al Congreso de la República y hacer efectiva? Sí, bien, ese es un tema muy importante porque los derechos laborales a la fecha en el Perú no son considerados como derechos. En realidad, los jóvenes, los miles de jóvenes que salen de sus hogares y que pugnan por un puesto de trabajo, es bastante, digamos, escaso. Es decir, son miles de jóvenes que no estudian ni trabajan en un primer lugar, en un primer término, un porcentaje de más de 70% de jóvenes de 14, 15 a los 29 años que acceden a un trabajo pero de manera informal, es decir, no tienen derechos laborales, los hacen trabajar más de las horas que debería un ser humano trabajar, que son las 8 horas ganadas por, digamos, por jornadas de lucha. Sin embargo, muchos jóvenes son explotados. Entonces, otro régimen que tiene que ver es el régimen CAS. Son regímenes que hacen trabajar hasta los 3 meses, luego son objetos de despido, no tienen un seguro social luego, no hay acumulación de tiempo de servicio. Entonces, hay una serie de falencias. Nosotros, como Frente Amplio y Rosa Benítez, propone que este régimen se termine, es decir, no exista más, y que también se revise la Ley General del Trabajo, donde hay vacíos, o en todo caso, perdón, más que vacíos, no se cumple la fiscalización de las empresas o los sitios donde los jóvenes trabajan. Entonces, hay una precarización laboral, ya lo hemos visto cómo han salido denuncias y las muertes que han ocasionado, por ejemplo, en estas empresas que son de service u otras empresas que precarizan la labor del joven y de manera general de la población. Ahora, el Valle Chicama, nuestra región mayormente está rodeado de agricultura, ¿no? ¿Cuál es el plan que tiene para mejorar la calidad de los agricultores para nuestra provincia?
Sí, consideramos que la legislación peruana, por ejemplo, con el régimen de promoción agraria, es un régimen que es esclavista, es un régimen que no apoya y no está a favor del trabajador en primer lugar. Entonces son las empresas o algunas empresas o unas cuantas empresas que la legislación las favorece. Esta ley ha sido ampliada con un decreto de urgencia por más de 10 años, en este caso hasta el 2031, sin embargo el trabajador del agro, el trabajador que debe ganar un sueldo digno, no está siendo considerado, no hay una mejora sustancial. Pero además también tenemos aquí en el valle, de toda la región La Libertad, en realidad del Jequetepeque, de Virú, de Chicama, que existe la pequeña agricultura, la agricultura familiar, es decir, los negocios o la forma de subsistencia de mucha población acá en el valle, pero que no se legisla para ellos, es decir, todos los gobiernos han ninguneado, han obviado, han olvidado que la producción diaria, la producción familiar es la producción que debe resaltarse, que debe potenciarse. Entonces nosotros lo que estamos promoviendo o propiciando desde la candidatura de Rosa Benítez es que exista una ley que pueda favorecer la pequeña agricultura, pero a la vez también acercar los créditos agrarios a estas familias, que de eso depende la subsistencia y que son además miles, ¿no? Claro, hablando de la agricultura también nos lleva a otro sistema tan importante como es el tema de la seguridad. Nos quejamos mucho de la policía, nos quejamos mucho de seguridad ciudadana, de los mismos municipios. Sin embargo, desde el Congreso de la República ya se requieren leyes de que regulen el tema de la seguridad. En las zonas rurales se habla mucho de las comunidades campesinas, de las rondas urbanas. ¿Cómo se está proyectando, Rosa Benítez, en ese tema? Sí, eso es muy importante lo que mencionas, porque el tema de la inseguridad y la violencia es un tema que es transversal como problemática principal, considero, de todo el Perú, de todo nuestro país, y que la región La Libertad ocupa a la fecha, si no es el segundo, el tercero o el primer lugar en índices de criminalidad, de violencia, de inseguridad. Acá nada más hace un par de días o el día de ayer ha ocurrido otros hechos de violencia, acá cercano nada más en Chicama, igual en Trujillo, en El Porvenir, en fin, es larga la lista que uno puede mencionar. No solamente es la violencia generalizada contra la población, el sicariato, sino también lamentablemente contra las mujeres. Entonces, esta es una situación que a la fecha no tiene solución y no se trata de decir vamos a sacar los militares a las calles o de medidas que son realmente populistas que no van a solucionar. En primer lugar, la idea viene por el lado de tener una seguridad enfocada en las rondas campesinas, las rondas urbanas. Son personas, son grupos humanos que están dando de su tiempo, de su valor, para mejorar la seguridad, para darle a su población, a sus paisanos, una garantía de estabilidad, de seguridad. Entonces, lo que nosotros proponemos en ese sentido es que se potencie el trabajo que ellos realizan. Son dejados de lado, no tienen los implementos necesarios, hacen las cosas a pesar de que son muchas veces personas que dan de su tiempo, valioso para todos, sin embargo no están siendo ni financiados ni repotenciados, prácticamente ellos hacen una labor sacrificada y no se está tomando en cuenta, ¿no? Eso es una propuesta que se tiene que insistir en que las rondas campesinas y las rondas urbanas sean potenciadas, sean tomadas en cuenta. Muy bien, está con nosotros la candidata número 2 por el Frente Amplio, Rosa Benítez. Ella es licenciada y estudia una maestría, es también bachiller en arquitectura, una profesional que quiere llegar al Congreso de la República para representarnos a todos los liberteños. Recuerden, es el número 2 con el Frente Amplio, está con nosotros aquí en Tele3. Muchas veces nos hemos quejado no solamente de las personas adultas, que ya pasaron una época, ahora estamos viviendo una nueva generación. Sin embargo, también existen muchas personas con discapacidad que han sido, para el gobierno y para el Parlamento en sí, muy dejado de lados. De llegar al Congreso, Rosa Benítez, ¿qué priorizaría? ¿Qué se proyecta para estas personas con discapacidad y para el adulto mayor? Sí, los gobiernos o las leyes en todo caso, repito, han estado del lado de las minorías, pero no de las personas realmente que han dado su vida por su país, por su región. En el caso de las personas, los adultos mayores, personas que han entregado más de 30, 40 años de labor profesional, de labor sacrificada, en muchos casos dejando de lado todo
para poder contribuir a su familia y a su población, a su región. Sin embargo, vemos que tienen unos sueldos, o no sueldos, sino las pensiones, por ejemplo, que son ni siquiera un sueldo mínimo. Es decir, cómo una persona de 65 años, una persona retirada de algún trabajo, puede ganar 300 soles como pensión. Yo tengo mis padres, que ya son mayores a 75 años, docentes de profesión. Uno de ellos, o mejor dicho, mi padre, uno de los dos, mi padre, sale este año ya de la carrera, digamos, pública, docente de la Universidad Nacional de Trujillo, y bueno, las pensiones que seguramente va a tener son 200, 300 soles, igual mi madre. Entonces acabamos de conversar aquí en Casa Grande con distintos jubilados y ellos manifiestan esa preocupación, indignación, además de que ni siquiera alcanza el sueldo básico. Nosotros estamos proponiendo que los adultos mayores, personas jubiladas, tengan una pensión digna y además también se mejore el servicio de salud, que a ellos principalmente y a los niños les afecta. Esto, y sumado a las personas con discapacidad, existen las leyes, pero no se cumplen. Lo que nosotros estamos pidiendo de llegar al Congreso, Rosa Benítez, es fiscalizar de que en los gobiernos regionales, municipales, en las instancias donde esta ley para las personas con discapacidad realmente sean dadas, no solamente a conocer, sino cumplidas. Hay porcentajes que deben participar estas personas, pero no son tomadas en cuenta. Eso es parte de nuestra propuesta. Hemos hablado de muchos estratos, hemos hablado de segmentos poblacionales, pero también hay uno que no hay que olvidarnos. Hoy los candidatos, tanto al municipio distrital, municipio provincial, al gobierno regional, presidencia de la República y sobre todo al Congreso, ahora captan al segmento juvenil. Rosa Benítez, ¿qué ofrece? ¿Cómo modificar por lo menos alguna de las leyes que beneficien a la juventud, tanto trabajadora como la que está desempleada? Sí, justamente mencionaba al inicio que una de las mayores problemáticas es el desempleo juvenil. Tenemos la mayor cantidad de población joven, especialmente también mujeres. Según las estadísticas, somos las mujeres y las mujeres jóvenes son las que predominan en la población, en su mayoría aquí en la región La Libertad. Sin embargo, esa población mayoritariamente joven está desempleada y si está empleada son el 80% casi de trabajos informales. Lo mencioné al inicio, hay una precarización laboral y nosotros lo que proponemos es que se revise, se derogue esa ley CAS, que no se permita que más leyes favorezcan a unos cuantos y que la gran mayoría, que son los jóvenes, no puedan tener un trabajo digno. Entonces, empezando por ahí, que la Ley General de Trabajo se cumpla y que realmente estos jóvenes puedan salir adelante. Otro tema que tiene que ver con los jóvenes son los espacios que ellos acceden productivos. Es decir, si nosotros tenemos un presupuesto para el sector educación de solamente el 0.5% y no el 6% como es lo deseable, como en todos los países que han alcanzado un desarrollo, no vamos a poder tener centros donde, por ejemplo, educativos, los jóvenes adolescentes puedan terminar su secundaria o puedan acceder luego a una educación superior de calidad. Nosotros proponemos también que el trabajo de la SUNEDO se potencie. La SUNEDO es un ente que está haciendo la supervisión necesaria a los centros de educación universitaria, por ejemplo, superior. Estos centros que han sido cerrados, en realidad, ha sido un dolor de cabeza seguramente, de hecho, para los padres de familia, para los miles de estudiantes que han dado su dinero y su tiempo para que luego les digan hasta aquí nada más porque no cumple este centro donde has estudiado con la calidad educativa o con los índices que la SUNEDO solicita. Entonces, eso ha sido una estafa a toda la población que se sacrifica para poder tener un estudio para sus hijos. Nosotros estamos pidiendo que se potencie ese trabajo y que así como está ocurriendo con las universidades, Bamba, que también sean los centros educativos, que ya hemos visto que en Lima han iniciado, que no tienen formalidad, no tienen la formalización necesaria y eso ocurre acá también en la región de La Libertad. Entonces hay que poner el ojo en eso porque luego son los estudiantes y los padres de familia los perjudicados, los niños que quieren ir al colegio, que tienen que ir al colegio, los adolescentes y jóvenes, luego van a tener que verse en la calle como ahora lo están, viendo de dónde sacan dinero para irse a otro centro educativo o otro instituto y bueno, y es una rueda. Entonces allí sigue la brecha, se agranda entre los que pueden acceder a la educación privada, pública, ya no pueden, es decir, va cortándose la brecha. Por eso es que cuando postulan a un centro laboral, los que han podido pagar una educación privada probablemente accedan a ese puesto porque hay estándares para cubrir un puesto de trabajo
y los que no, pues se van a quedar siempre a la cola, ¿no? Bien, hablando de juventudes, esto nos lleva también al alto índice que existe en las denuncias, en las comisarías. Hablábamos hace un segundo sobre la seguridad ciudadana, hablábamos también sobre el alto índice de las rondas campesinas que deberían activarse también y las rondas urbanas. Sin embargo, existe mucha violencia contra la mujer, que es uno de los temas que en la actualidad se toca bastante. Violencia contra la mujer y la corrupción que existe en nuestro país. ¿Cómo pueden llegar, Rosa Benítez, a cambiar el rostro de nuestro país desde el Congreso de la República? Sí, bueno, hay varios puntos sobre el tema de la violencia contra nosotras las mujeres. Considero ya que ese tema, si bien es cierto, es tocado por muchos partidos, además por muchos candidatos, en la práctica no concuerda lo que se propone o lo que ellos proponen con digamos, el quehacer del partido, ¿no? Y pongo un ejemplo. Nosotros no podemos legislar o llegar a legislar al Congreso teniendo en cuenta que la mujer y el hombre, o no teniendo en cuenta que la mujer y el hombre somos iguales. Entonces, en muchos casos he escuchado que hay que legislar a nombre de, y con todo el respeto, de repente de una religión o porque manda la situación de esta forma. Consideramos que para que el tema de la mujer o la violencia contra la mujer sea cada vez menor o no exista, hay que dar una educación de calidad y una educación en igualdad. ¿Qué significa? Que desde niños y niñas nos enseñen a todos que somos iguales, tanto hombres como mujeres. Eso es muy importante y de ahí se parte, porque si nosotros vamos a seguir recibiendo una educación con machismo, con ideas donde la mujer somos menos o el hombre es el que debe tener más posibilidades, pues vamos a crecer pensando que la mujer es objeto y probablemente de adultos vamos a querer tratar a esa mujer como objeto y llegar a un punto ya de la violencia que es el feminicidio, ¿no? Es un tema principal, la educación. ¿Usted cree o concuerda o qué opina con referencia a las declaraciones que ha hecho la excongresista Rosa Bartra con respecto a la enseñanza en los colegios, que a nuestros hijos de prácticamente visualizar pornografía en los colegios y la forma en la que le muestran o enseñan a masturbarse a nuestros hijos desde el colegio? ¿Qué opinión le merece? Esa es una muestra de que la educación de calidad no ha llegado a todas las personas, porque yo no puedo entender cómo una persona que ha seguido estudios o que ha llegado al Parlamento y ha legislado supuestamente para la mayoría, pueda tener esas expresiones tan deplorables. Nosotros las mujeres nos merecemos respeto, las niñas también. No es posible que alguien que además gana el sueldo, ha ganado con el sudor de la frente de todos los peruanos y peruanas, salga a dar esas expresiones. Bastante lamentable, la verdad, y malogra la representación de las mujeres aquí en La Libertad. Yo también me llamo Rosa, pero considero de que hay que tener coraje para trabajar y para decir las cosas como son, pero no de esa forma. No definitivamente, de esa forma Rosa Bartra no debería regresar al Congreso. No debería regresar al Congreso ni ella ni todos los partidos políticos tradicionales que han corrompido la política en el anterior Congreso. Ahora, hablando de los partidos políticos, precisamente usted viene con Frente Amplio. Usted sabe muy bien que para aprobar una ley se necesita la mayoría del Congreso o del Parlamento en este caso. Frente Amplio no se ha visto demostrado que tenga una mayoría dentro del Parlamento. ¿Cómo lograr esto? Muy al margen de que ingresen bastantes candidatos, varios congresistas del Frente Amplio, se requiere llegar a un consenso. ¿Con qué partido creen ustedes que podrían alianzarse para poder, obviamente, lograr mayoría? Yo creo que la coyuntura se da de distinta forma. Es cierto de que el Frente Amplio como partido político no ha sido la mayoría ha sido quienes han, repito, corrompido la política y que por eso se dio la disolución del Congreso. El Frente Amplio es un partido, como también lo mencioné al inicio, que lidera Marco Arana y que la bancada, además del Frente Amplio, ha dado muestras de coherencia, es decir, ellos han sido los que han propiciado junto a la población que se disuelva el Congreso. Ahora, la coyuntura es distinta. Nosotros no podríamos decir que ahora no podríamos tener mayoría o que las otras fuerzas que tampoco han sido mayoría puedan tener, digamos, una actuación honesta y decente. O dar la sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando salimos, por lo menos yo he ido por muchos sitios de acá de la región La Libertad, toda la población o la gran mayoría nos expresa que están cansados de los partidos tradicionales. Entonces, creo que la población definitivamente se da cuenta y sabe. Por eso es que pidió y respaldó también el trabajo de los fiscales Carguancho, José Domingo Pérez, Rafael Vela, porque ellos han dado muestras
de un actuar probo y nosotros respaldamos ese actuar. Entonces, sin embargo, de la otra banda, digamos, de la otra parte de la contienda, los partidos tradicionales califican de terrorismo, califican totalmente denigrante la actuación solamente por querer impartir un país con igualdad para todos. Muy bien. Está con nosotros la licenciada Rosa Benítez, ella es candidata del Frente Amplio y va con el número 2 al Congreso de la República. Tiene 30 segundos para dirigirse al público electoral para que pueda, obviamente, darle su voto de confianza. Agradecer a la población que hoy día hemos estado desde temprano recorriendo el Valle Jequetepeque, más tarde vamos a estar en otros lugares de acá de la región La Libertad, pedirle el respaldo, la confianza, en primer lugar por ser una persona que ha trabajado desde el sector público e independiente y privado por el tema educativo sin ninguna mancha ni denuncia de corrupción. Soy una profesional en el tema educativo cultural y finalmente pertenezco al partido Frente Amplio, que es un partido que les invito a buscar en las redes e informarse qué y cuál ha sido el actuar, de igual forma investigar quién es Rosa Benítez para que ustedes mismos también puedan convencerse. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y lo mejor de los éxitos este próximo 26 de enero. Nos vamos a una pausa, regresamos con más, no se mueva, esta es la edición central de Tele3 Noticias.